De ahí me salen diciendo, pero es que ¿cuál curso? ¿Cómo se llama? Y así pues lo que usted me está mandando. Esa madre, casi te les mando a freír chicharrones con espagueti. Y
Buenas noches, doctor Cristian. ¿Se encuentra en la sala? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimados participantes. Soy Adira, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Le doy la bienvenida al curso Abordaje Fisioterapéutico en Secuelas de Accidente Cerebrovascular. Hoy contaremos con la ponencia del doctor Cristian Camilo. Para garantizar una expresión fluida, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación, a menos que el doctor solicite su participación. Las dudas y consultas serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que soliciten la grabación de la clase, el material y el certificado, les dejo mi número en el chat. Ahora le cedo la palabra al doctor Cristian para iniciar su ponencia. Adelante, doctor. Muy buenas noches para todos. Un placer, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra en Colombia, de la especialidad de estandarte naval. Cuento con dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología, imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados y posgrados en el área de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia universitaria, entre otras áreas. Bien, un agradecimiento especial a cada uno de ustedes por su tiempo, por su disposición e interés dentro del área del conocimiento. Bueno, me interrogo si el audio es bueno, por favor me confirmas. ¿El audio es adecuado? Sí, doctor. Vale, te agradezco, muy gentil, gracias. Bien, sin más que agregar, vamos a dar inicio el día de hoy. Permítame un momento, vamos a compartir el material. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre abordaje fisioterapéutico en secuelas de ACV o también conocido como accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular. Bien, partimos entonces retomando definiciones, fisiología, etiología, algunos tratamientos que se pueden realizar dentro del área de urgencias y finalmente vamos a dar un hincapié dentro de ese abordaje de rehabilitación que se tiene que realizar para que una persona con secuelas de una ACV pueda salir adelante y poder retomar esa movilidad, poder buscar una manera de comenzar nuevamente su reactivación muscular y tener una vida un poco más eh, autónoma y mucho más independiente. El accidente isquémico transitorio, una difusión neurológica focal secundaria a una isquemia cerebral o retiniana. Esta tiene una duración menor a una hora y sin evidencia de infarto agudo. El accidente cerebrovascular, como tal, es un déficit de carácter neurológico focal, el cual tiene una aparición repentina, una aparición brusca, certera, donde transcurre a veces más de 24 horas de evolución. De acuerdo a la etiología, podemos clasificarlo en dos. Tenemos entonces los isquémicos y tenemos los hemorrágicos. A nivel de la isquemia, vamos a hablar del émbolo o trombo. Y en cuanto a las hemorragias, vamos a hacer especial énfasis en aquellas que son intraparenquimatosas o subaracnoideas. De acuerdo a algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, vamos a definir un accidente cerebrovascular como
la tercera causa de muerte a nivel mundial, donde pues realmente hay un número considerable, ¿ya?, de personas que padecen este tipo de eventos, ¿ya? Generalmente se suelen dar entre adultos mayores de 50 a 55 años y es muy común en personas de más de 65 años, es decir, un adulto, ¿ya?, que podríamos asociarlo a un nivel de geriatría. Es el 9% de las muertes del año, ¿no?, se le van a lucir a este tipo de eventos y hay una disminución progresiva en países industrializados. La primera causa de discapacidad en adultos y el 4% de gasto de la salud mundial. ¿Listo? Entonces realmente estamos ante un diagnóstico, ya el cual es mucho más común de lo que solemos pensar y tiene consigo una serie de consecuencias negativas, no solamente a nivel motor, sino que también vamos a asociarlo a nivel visual, ¿ya?, a nivel de lenguaje, entre otros. Por ejemplo, en Chile tiene una incidencia de 140 por 100.000 habitantes, de acuerdo a la población general, y casi siempre ya se suele asociar a personas de más de 55 años de edad. De acuerdo a la etiología, entonces son isquémicos en un 63%, hemorrágicos intracerebrales en un 23%, hemorragias subaracnoideas, una alusión de un 5%, y indeterminados en un porcentaje de un 9%. ¿Qué factores de riesgo podemos mencionar? Dentro de este vamos a clasificarlo en tres. Decimos que hay clásicos, modificables y nuevos. Dentro de los clásicos están aquellos no modificables, como lo es la edad, el sexo, la raza, la herencia o haber tenido algún evento o un accidente cerebrovascular previamente. Por otro lado, cabe destacar los modificables, como padecer hipertensión, obesidad, diabetes mellitus, DLP, alto consumo de tabaco y enfermedades carotídeas. Finalmente tenemos los nuevos. Dentro de esto vamos a asociarlos a infecciones, marcadores inflamatorios, homocisteinemia o aterosclerosis temprana y polimorfismos genéticos. Hay que tener entonces presente que aquellos modificables y aquellos nuevos, pues hay la posibilidad de poder controlarlos de alguna manera, ¿no? Pero aquellos que son genéticamente adquiridos ya por herencia, pues suele ser mucho más complejo y hay una alta probabilidad de tener este tipo de eventos y mucho más si no tomamos en cuenta ya aquellos hábitos saludables ya o aquellos consejos o acciones para poder tener una vida un poco más placentera y libre de todo este tipo de patologías. Dentro de la fisiopatología, entonces, tenemos una penumbra funcional de una hipoperfusión menor a 20 mililitros sobre 100 gramos. Tenemos una función neuronal anormal documentada por déficit clínico agudo y hay una preserva viabilidad y metabolismo. Por otro lado, tenemos entonces la pérdida de funcionalidad celular sin ningún tipo de alteración estructural y tenemos un destino incierto, ¿ya? Porque hay algunos que el paciente puede evolucionar de manera positiva, ¿ya? Si se administra un tratamiento de forma adecuada, ¿ya? Y si se logra identificar en un tiempo previo, pero pues realmente es un destino incierto, ¿ya? De saber qué tipo de secuelas puede dejar en el paciente.
Hay una mejor recuperación clínica cuando se puede salvar el tejido, entre otros. De acuerdo a lo anterior, podemos partir de que hay un accidente cerebrovascular hemorrágico. A partir de allí va a haber la ruptura de un vaso, ya lo que puede causarnos dos variables. La primera, que sea intraparenquimatoso, o la segunda, que vaya a ser un accidente cerebrovascular hemorrágico tipo subaracnoideo. Si decimos que es subaracnoideo, entonces dentro de las causas suelen ser traumáticas, suelen ser también espontáneas, aneurismáticas o no aneurismáticas, así como desconocidas. Y intraparenquimatoso, teniendo en cuenta que dentro de las causas podemos clasificarlo en degenerativo, tumoral, inflamatorio o por aneurisma. ¿Listo? Bien. De acuerdo al cuadro clínico, este vamos a poder relacionarlo de acuerdo al territorio comprometido. ¿Listo? Entonces, dentro de la arteria tenemos la ACA, ¿ya? Dentro del cuadro clínico puede llevar consigo consecuencias como una hemiplegia contralateral, hemihipoestesia contralateral, desviación ocular, también hacia la lesión, bradiquinesia y mutismo aquinético. Tenemos el ACM, ¿ya? Con una hemiplegia contralateral, hemihipoestesia contralateral, afasia, apraxia, desviación ocular hacia la lesión. Tenemos la ACP superficial, la cual como cuadro clínico tiene una hemianopsias homónimas contralaterales, cuadrantopsias, alexias y anomias. Y tenemos el ACP profundo, cual tiene como cuadro clínico aquellas situaciones extrapiramidales, alteraciones del estado de conciencia, oculoplegias, hemiplegias también de tipo alterno. Bien, hay que tener entonces presente que hay una diferencia puntual entre un signo y un síntoma. Vamos a hablar entonces de un signo como aquella alteración que presenta el cuerpo y que de una u otra manera tenemos la posibilidad de poder medirlo a través de diferentes equipos, ya que concretamente se van a centrar en qué, en signos vitales, ¿ya? Para obtener un dato cuantitativo, numérico, y a partir de allí, pues poder abordar si estamos ante la presencia de una anormalidad. Por otro lado, tenemos entonces los síntomas. Dentro de los síntomas son aquellas alteraciones del cuerpo que se sienten pero que difícilmente se pueden expresar, como qué, como por ejemplo una cefalea, como por ejemplo pérdida de fuerza, ¿ya? Muscular, malestar general, entre otros. Esa es la diferencia puntual entre un signo y un síntoma, ¿de acuerdo? Bien. De acuerdo al cuadro clínico del ACV isquémico, entonces tenemos un accidente cerebrovascular vertebrobasilar dentro del cuadro clínico, entonces es una persona que va a tener vértigo, ataxia, paraparesia, diplopia, parestesias, alteraciones de tipo visual, disfagia, nistagmus, oftalmoplegia, síndromes alternos y disartrias. Algunas se pueden asociar a paro respiratorio en el peor de los casos. Por otro lado, tenemos entonces un cuadro clínico de un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Listo? Allí pues vamos a denotar un déficit neurológico focal, una cefalea o un fuerte dolor de cabeza muy brusco, ya el cual va a traer consigo alteraciones del estado de conciencia, rigidez cervical,
fotofobia o tener esa pequeña, bueno, pequeña no realmente, tener esa gran sensibilidad a la luz, lumbalgias, ¿ya? O dolor en la columna vertebral, especialmente en las vértebras lumbosacras, náuseas, vómitos, síndrome meningio, entre otros, así como poder relacionarlo con convulsiones. Bien. ¿De qué manera podemos entonces asociarlo a la prevención primaria? Decimos entonces que se va a basar principalmente en el manejo de los factores de riesgo de tipo modificable. Se va a hacer el primer paso. Se va a realizar una evaluación individual de riesgo, ya dentro de las escalas clínicas, teniendo entonces en cuenta que vamos a definir la clínica del paciente como la sintomatología, ya como los signos y la manera en la cual apreciamos al paciente, ya y de la manera en la cual él logra definirnos y darnos a conocer esas alteraciones de su estado de salud. Por otro lado, tenemos entonces tratamientos de tipo agresivo de todo factor de riesgo totalmente modificable. Bueno, para ello es necesario tener claridad dentro de ese manejo inicial, ¿ya?, que podríamos realizar. Podemos dar un manejo de tipo prehospitalario, ¿ya?, es decir, fuera de la instalación intrahospitalaria, ¿ya?, un abordaje de tipo APH, ¿ya?, un abordaje en sitios rurales, ya, o urbanos, donde se va a estar alejado de la sociedad, donde de un 20 a un 65% de este tipo de pacientes con accidente cerebrovascular consultan inicialmente a servicios médicos de urgencia, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Por cefaleas, ¿ya?, por dolor en el pecho, entre otros. Bien. El 60% va a consultar dentro de 3 horas y finalmente el 30% va a consultar antes de 2 horas. El uso de SMU, ya vamos a asociarlo a periodos de síntomas menores, a menor tiempo para evaluación neurológica y a menor tiempo, pues también para realizar todo lo que son neuroimágenes. Hay que tener entonces presente que el uso de la tomografía computarizada, pues realmente es un plus, ya que podemos usar a nuestro favor para poder identificar principalmente si son accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Ya cuando tenemos un poco más de dudas, tal vez porque las imágenes pueden presentar alteraciones eh, en la manera en que se pueden observar, ya alteraciones, llamémoslo como movimientos secundarios del paciente, ya falta de control del paciente, pues nos va a limitar tener una imagen de calidad, ¿no? En ese orden de ideas, pues si tenemos dudas, ya, con las ayudas diagnósticas que tenemos en su momento, podemos descartar con la ayuda de una resonancia magnética. El manejo agudo, entonces de manera prehospitalaria, va a tener una serie de objetivos, como lo son la identificación del accidente cerebrovascular como causa del cuadro, escalas de evaluación, descartar todo lo que son comorbilidades que pueden simular accidentes cerebrovasculares, es decir, buscar también esa manera de poder asociarle otro tipo de patologías diferenciales, ¿no?, pero con cuadros clínicos muy similares. Estabilización del paciente, notificación centro-destino y un traslado veloz. Por otro lado, tenemos entonces esas escalas de evaluación, ¿ya?, dentro de las cuales podemos nombrar la de Cincinnati y la de Los Ángeles, además de poder verificar la historia clínica, que es un documento de carácter público, ¿ya? Público en el sentido del personal de salud que va a poder verificar la historia clínica. No es que sea
un documento que puede ser verificado por cualquier persona natural fuera de el servicio de salud, ¿ya? Sino pues lo digo público dentro de esa manipulación que se puede generar dentro de el sector salud y dentro del hospital. Bien. Dentro del manejo agudo, entonces, tenemos esa estabilización y traslado del paciente, un manejo adecuado, con la estabilización de la vía aérea, de los signos vitales, un muy buen control, la monitorización cardíaca continua, las vías intravenosas, el oxígeno para saturaciones inferiores a 94%, evitar hipoglicemia, ya, eh, un azúcar fuera de lo normal, ¿ya? Generalmente una glicemia en un adulto promedio tiene que estar entre 70 y 140. Por debajo de 70, pues ya podremos comenzar a clasificarlo como una hipoglicemia. Alertas al centro de destino y traslados a la brevedad al centro más cercano, ya donde pues haya la posibilidad de manejar un accidente cerebrovascular. Por otro lado, tenemos ese manejo hospitalario, ya dentro del cual vamos a verificar un examen físico cefalocaudal para poder constatar la condición del paciente, un examen neurológico y verificar las escalas de stroke, laboratorios clínicos, un electrocardiograma y la ayuda de imágenes diagnósticas. Dentro de la historia vamos a hacer especial énfasis en todo lo que es el tiempo de evolución, la presencia reciente de accidentes cerebrovasculares, infartos agudos del miocardio, trauma, cirugía, sangrado, comorbilidad, hipertensión, entre otros, así como medicamentos, el uso de la insulina y antihipertensivos. Dentro del examen físico, entonces vamos a detallar todo lo que es la pulsoximetría, la temperatura, ya la cual debe estar entre 36.5 a 37.7, comorbilidades, que son enfermedades previas, enfermedades de base del paciente, patologías carotídeas, patologías respiratorias y patologías de tipo sistémico. Dentro del examen neurológico, de aquellas escalas ya que podemos relacionar, decimos que se recomienda que sea realizada ya por el especialista. Se deben utilizar escalas de tipo estándar y se recomienda la escala de NIHSS, así como una previa evaluación del estado de conciencia, orientación, respuesta a órdenes, mirada, campo visual, movilidad facial, función motora, ataxia, sensibilidad, lenguaje y articulación. ¿Ya? Es por eso que vamos a relacionarla de manera directa ya con el campo de la fisioterapia, siendo una ciencia y siendo un área muy importante dentro de la rehabilitación, ¿ya? Del paciente dentro de diferentes aspectos, ¿no? O sea, juega un papel rudimentario y un papel trascendental dentro de la etapa de recuperación del paciente. De acuerdo al National Institute of ALS Stroke Scale, ¿ya? O también conocido como NIHSS, esta institución va a medir la escala de severidad clínica de acuerdo a unos porcentajes, pues de los cuales no vamos a hacer especial énfasis el día de hoy, pero pues es importante que ustedes tengan conocimiento de esta escala de severidad clínica, donde podemos a través de unos datos muy puntuales, unas conjeturas puntuales, pues tener un pronóstico ya sea favorable, ya a un año, y es útil para el seguimiento y la monitorización continua del paciente. Dentro de los exámenes para descartar condiciones que simulen o agraven o alteren un pronóstico de infarto, entonces tenemos la glucosa, ¿ya? O la medición de la cantidad de azúcar que tiene el cuerpo,
LLP, la función renal. Ya dentro de la función renal entonces vamos a poder realizar todo lo que es BUN, creatinina, poder medir una tasa de filtración glomerular, un electrocardiograma para poder verificar la actividad eléctrica del corazón, enzimas cardíacas, coagulación, gases, otros exámenes según sospecha clínica, historia del paciente, la realización de imágenes como lo son tomografías computarizadas sin contraste. ¿Por qué sin contraste? Porque la posibilidad de que tal vez tenga una ACV de tipo hemorrágico y el hecho de administrar contraste, pues vamos a causar consecuencias mucho más desfavorables para el paciente. Ya realmente con un TAC simple podemos verificar si hay o no hay sangrado. Permitir determinar etiología, permitir un impacto en decisiones terapéuticas, así como por lograr definir todo lo que es tamaño, localización, distribución vascular y sangrado. Entonces es necesario que el fisioterapeuta pues también tenga dominio y conocimiento, interpretación dentro de las imágenes que nos puede otorgar un tomógrafo computarizado, ya que este es el equipo Gold estándar para poder revisar todo lo que son lesiones de carácter neurológico. ¿Listo? Y dependiendo entonces la zona que vaya a afectar del cerebro, pues asimismo va a tener una repercusión dentro de la movilidad y dentro de ese desempeño motor que necesita y que usa pues el paciente como tal, ¿no? Recordar entonces que el hemisferio izquierdo del cerebro maneja la movilidad de la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho del cerebro maneja la movilidad de la parte izquierda del cuerpo. De acuerdo a la tomografía computarizada, entonces tenemos 75% de que tienen signos de daños antes de 3 horas. Signos como cuerdas, puntos, edemas corticales, alteraciones parenquimatosas, entre 3 y 6 horas, algunos se consoliden, diferencias isquémicas de hemorragia, va a ser ideal en la interpretación de 45 minutos, y en resonancia magnética, entonces vamos a poder evaluar todo lo que es anatomía, distinguir infartos, dependiendo de la localización, el nivel de penumbra, identificar todo lo que son lesiones isquémicas dentro de la fosa posterior y realizar una angioresonancia para poder tener datos dentro del lecho vascular y lesiones inferiores, inclusive hasta 3 milímetros. Aquí podemos observar una ACV en una imagen de resonancia magnética. Dentro de ese manejo agudo, entonces, es necesario tener en cuenta que el hecho de poder identificarlo en un tiempo estimado, ¿ya? Y poder valorarlo dentro de una escala de stroke, pues nos va a dar una disminución de la mortalidad de aproximadamente un 20%, una mejoría del autoconf funcional a un 20%. Dentro de la terapia específica, entonces vamos a manejar todo lo que es terapia trombolítica, solo cuando es producido por coágulos de sangre. De allí vamos a manejar entonces una ventana terapéutica de 3 horas en un curso de estudio de fase 3 que va a establecer efectividad, trombólisis intraarterial hasta 6 horas de evolución, y dentro del objetivo pues vamos a poder degradar el coágulo y restablecer ese flujo sanguíneo para evitar que hayan zonas, llamémoslo entre comillas, muertas en el cerebro debido a que no hay irrigación de sangre. Por otro lado, tenemos entonces la vía de administración intravenosa y dentro de la contraindicación, todo aquel que sea de tipo hemorrágico. ¿Por qué? Porque si vamos a administrar anticoagulantes a una persona que tiene una ACV de tipo hemorrágico, pues lo que vamos a hacer es acelerar ese proceso de hemorragia. Bien. El uso de la aspirina, entonces vamos a administrarla también conocida como ASA, hasta 48 horas, ¿ya? Hasta va a disminuir la mortalidad y la morbilidad a 14 días. Va a tener un beneficio bastante discreto, es de muy bajo costo y tiene fácil administración, así como muy baja toxicidad. Importante siempre tener el paciente con monitorización continua, con saturaciones mayores a 90% mínimamente, entre otros.
Si es un paciente con hipertensión previa, entonces debe estar entre 180 a 100 latidos por minuto, y sin hipertensión previa debe estar entre 160, ¿ya?, a 180 sobre 90. ¿Listo? Bien. Dentro de la glicemia, entonces buscar la manera de poder mantenerla estable. Dentro de la hipoglicemia, infusión inmediata. Y tener en cuenta pues una temperatura promedio adecuada entre 36.5 y 37.6, así como una monitorización y corregir todo lo que sean complicaciones. Complicaciones como de qué tipo: trastornos hidroeléctricos, infecciones, principalmente todo lo que son neumonías, infecciones urinarias, complicaciones tromboembólicas, como lo son trombosis venosa profunda de extremidades inferiores, tromboembolismos pulmonales, o entre otros, así como complicaciones propias de la postración e invalidez, como lo van a ser úlceras de decúbito, contracturas y alteraciones articulares. Entonces es allí donde también el fisioterapeuta pues nos va a ayudar a poder verificar, ¿ya?, algunos ejercicios también que se realizan inclusive en cama en pacientes que posteriormente a este tipo de sucesos, pues lo más viable es que siempre suban a una unidad de cuidados intensivos. Posteriormente pues se vaya trabajando la movilidad inicialmente en cama, hasta que el paciente pues puede evolucionar, baja de piso, hospitalización, ¿ya?, y posteriormente pues comienza nuevamente su activación y su refuerzo muscular. Dentro de estas medidas destinadas a reducir la recurrencia del ACV, entonces tenemos modificaciones de factores de riesgo, estatinas, el uso de anticoagulantes, antihipertensivos, anderterectomías, entre otras. Dentro del pronóstico de mortalidad, entonces en un cuarto, ya más o menos en un mes, en un tercio, hasta en los 6 meses, y de un medio hasta el año. El accidente cerebrovascular hemorrágico ya va a tener entonces un porcentaje de un 50% al mes, de una mortalidad temprana que puede inclusive llegar al deterioro neurológico, a mortalidades a largo plazo, como lo van a ser cardiopatías, complicaciones, predictores del buen pronóstico, déficit neurológico inicial, entre otros. Bien, para hablar entonces de la rehabilitación, ya específicamente en fisioterapia, entonces es importante tener presente que este va a tener un muy gran beneficio ya al hacerlo de manera inmediata, comenzar con la movilización temprana del paciente. Con ese fin, pues vamos a evitar todo lo que son úlceras de presión, también contracturas. Entonces hay que tener en cuenta que esos cambios de postura sí o sí se tienen que realizar cada 2 horas, de acuerdo a las manecillas del reloj, evaluación de la viabilidad oral y respaldos, broncoaspiración, también conocido como neumonía, cateterización urinaria, entre otros. Dentro del objetivo de la rehabilitación, entonces vamos a lograr al máximo el nivel de independencia funcional. Vamos a poder facilitar la recuperación neurológica del paciente, minimizar la discapacidad, reintegrar también en el ámbito social y restablecer igual o mejor calidad de vida. El 88% de los pacientes con eventos cerebrovasculares desarrollan hemiparesia. Es mucho más frecuente, ya que sea del lado derecho que del izquierdo. El 33% de los pacientes con este tipo de eventos cerebrovasculares van a presentar afasia. La mayoría logra mejorar. Y hasta un 18% va a persistir con afasia en los próximos 6 meses posteriores al evento, así como una mejora en el lenguaje mucho más lento de 1 año. Por otro lado, tenemos entonces que el 20% de pacientes con eventos cerebrovasculares van a presentar también alteraciones de tipo visual. Esto entonces, esta va a ser una modesta mejoría, pero si persiste igual en 2 semanas, hay un pobre pronóstico de recuperación visual. ¿Qué alteraciones específicas vamos a nombrar? Primero que todo, un examen neurológico completo,
y una evaluación cognitiva, dependiendo del déficit del paciente. De esta manera, pues vamos a proceder a individualizarlo, a realizar terapia de reevaluación periódica para poder medir el progreso del mismo. Y vamos entonces a identificar una serie de alteraciones específicas, como lo son a nivel cognitivo, a nivel de comunicación, déficit visual, disfagia y alteraciones motoras. Dentro de la cognición, entonces, tenemos alteraciones como la habilidad construccional, estereognosis, grafestesia, anosognosia, apraxia, disminución de la alteración y abulia, apatía, alteración de la atención, demencia y la habilidad emocional, así como eh, otro tipo de sucesos, ¿ya? Los cuales pues hay que trabajar realmente con terapia cognitiva. Dentro de la comunicación, entonces tenemos alteraciones dentro del lenguaje debido a la afasia, alteraciones del habla, como lo va a ser la disfonía y la disartria, alteraciones de la entonación del habla, como la prosodia. Para ello, pues se va a realizar una terapia de lenguaje, donde pues realmente se va a trabajar con un equipo multidisciplinar, donde más allá pues del trabajo que tiene que realizar el otorrinolaringólogo, ya realmente es un trabajo fuerte que tiene que también fortalecer el fonoaudiólogo. Dentro de la alteración visual, entonces es común en accidentes cerebrovasculares. Dentro de esa evaluación del campo visual, ya vamos a medir una alteración exclusiva del mismo, sin alteración hemiespacial, lo cual va a lograr compensar con el déficit un accidente cerebrovascular de tallo cerebral, lo que va a traer consigo afecciones de músculos extraoculares que pueden conllevar a la diplopia. Y esa recuperación motora pues, se va a realizar eh, evidentemente en horas, a días y luego del evento. Vamos a evitar que el brazo afectado cuelgue. Entonces, si vemos que hay algún tipo de hemiparesia, ya lo que vamos a buscar es poder por lo menos controlar que este miembro superior pues vaya a descender de manera brusca, evitar todo lo que son contracturas secundarias a la espasticidad, paciente con debilidad del tronco y pobre control sedente, ¿ya? Es decir, un paciente que dificultosamente puede permanecer sentado. Se va a iniciar con terapia de fortalecimiento de forma general y posteriormente pues vamos a realizar un entrenamiento para la deambulación, ¿ya? El cual pues hay que trabajarlo de manera progresiva. ¿Con qué? Con movilización articular, con la elongación muscular de manera lenta, de forma mantenida, con el fortalecimiento muscular, terapias de restricción del lado sano, órtesis, marcha, la ayuda de la hidroterapia, ¿ya? La cual es de gran ayuda dentro de esa facilidad de poder manejar nuevamente el peso del cuerpo. Dentro del mismo, entre otros. Por otro lado, tenemos entonces el hombro doloroso y vamos a tener pérdida de la integridad mecánica del mismo, dolor y disfunción del miembro afectado, afección del tendón del bíceps, el manguito rotador, así como subluxaciones anteriores. Este se va a tratar a través de medios físicos, de la administración de AINES, terapias y electroestimulación. Para esa marcha y ese fortalecimiento que se tiene que realizar con el paciente, ¿ya? Pues como requisitos mínimos, el paciente tiene que tener la capacidad para poder seguir las órdenes impartidas, tener control del tronco, mínima o inexistente contractura del grupo muscular clave, fuerza muscular para la estabilización de la rodilla y la cadera, y la forma en la cual vamos a realizarlo es logrando hacer un adiestramiento en barra paralela con la ayuda de escaleras y de rampa para nuevamente fortalecer pues, el
sistema muscular y a partir de allí pues buscar la manera de comenzar a retomar de manera lenta pero segura la recuperación del paciente. Bien. Por otro lado, y no menos importante, entonces tenemos las técnicas modernas. Aquí tenemos una marcha sobre cinta, rodante, con suspensión de peso corporal, ya para también ayudar a coger confianza al paciente y que vaya retomando nuevamente su fuerza. Reducción funcional, utilizando todo lo que es el hemicuerpo no afectado. Y dentro de las técnicas modernas, entonces también tenemos la estimulación sensitivo-motora, asistida por robots, fortalecimiento muscular y reacondicionamiento físico, así como el biofeedback. Cabe entonces rescatar que el accidente cerebrovascular pues, es una complicación muy frecuente con alta tasa de discapacidad residual. El inicio temprano de la rehabilitación probablemente puede garantizar la máxima funcionalidad posteriormente. Es decir, que entre más rápido se logre identificar y más rápido comencemos ese tratamiento y esa terapia de rehabilitación, pues vamos a tener un mayor porcentaje de ¿qué? De volver a tener esa independencia que necesita el paciente, pues qué mejor que con ayuda de profesionales dentro del área de fisioterapia. Bien. Por otro lado, entonces tenemos una máxima ganancia de recuperación dentro de los 3 y 6 meses posteriores al accidente cerebrovascular con posterior fase de mantenimiento. Dentro de las recomendaciones generales, tenemos entonces estilos de vida saludable, manejos estrictos de comorbilidades, siendo esto parte necesaria de ese soporte de rehabilitación. Entonces, básicamente lo que se va a hacer es fortalecer en aquellos ejercicios de fuerza muscular, ya vamos a iniciar en cama, posteriormente que tengamos esos requisitos mínimos, ¿no? O tener un poco más de autonomía y de firmeza, pues vamos a comenzar a ayudarnos ya de algunos equipos, ¿ya? Para poder reactivar nuevamente esa marcha y esa bipedestación del paciente. Bueno, finalmente termino con estas dos frases de estos dos ilustres maestros. Yo no enseño a mis alumnos, solamente les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Albert Einstein. Y la de Paulo Freire, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. ¿Por qué? Porque dentro del área de la fisioterapia, entonces, si bien es cierto que se siguen una serie de reglas, se siguen una serie de parámetros, ya pues también no todos los casos son iguales y no todo el paciente va a evolucionar de la misma manera, ¿no? Entonces muchas veces hay que lograr dar un poco más de hincapié dentro de unas terapias en comparación con otras, ¿vale? Bueno, muchas gracias por su tiempo. A continuación les voy a compartir un video, ¿ya? Donde vamos a poder denotar a través de la fisioterapia, ¿ya? Cómo vamos a comenzar a reactivar nuevamente la movilidad de un paciente. A continuación me permito compartir con ustedes el video. Muchas gracias. Accidente. El ACV o accidente cerebrovascular, junto con los ictus, que sería el episodio más corto, esa insuficiencia durante 24 horas, suele dar mucha discapacidad. De hecho, es una de las principales causas de discapacidad en nuestro país. Por eso, creemos muy interesante, para empoderar al cuidador y al propio paciente, hacerlo partícipe de la rehabilitación desde el minuto 1, desde que está en la cama del propio hospital
o a la vuelta a casa, en la residencia. Si ese es tu caso o el de algún allegado, quédate hasta el final del vídeo. Grabaremos varios donde, sin artilugios, con sencillas recomendaciones, vais a aportar mucho al trabajo que luego deberá de hacer con un fisioterapeuta especializado. Vamos a empezar viendo la postura en decúbito supino. Cuando estamos ingresados o recién llegados a casa, lo más normal es que pasemos mucho rato tumbados en la cama, en la habitación. Nuestra paciente de hoy, gracias a Dios no es un paciente, veis que tiene el lado hemipléjico, en este caso derecho o hemiparésico, y por eso su tendencia va a ser, en un paciente, a irse hacia el lado que más nota, el que ellos llaman sano, aunque no nos gusta llamarlo así, porque la forma en la que yo me hablo influye en mi rehabilitación para este y para cualquier proceso. ¿Qué es el primer paso a tener en cuenta? Que siempre esté alineada. La ayudo, le pido primero que sea consciente, que lo haga ella de manera activa. ¿Estás totalmente alineada? Pues no lo sé, pues no lo noto. Dependerá del grado de afectación que haya tenido. Si de manera activa no nos puede colaborar, lo haremos de manera pasiva. Vamos a empezar desde los pies hasta la cabeza en cómo deberíamos tenerlo colocado. Normalmente vamos a encontrar que el pie afecto tiene una tendencia a ir al equino, que llamamos, en punta. ¿Qué hago para ayudarle? Poner a los pies de la cama la pared. Si no tengo pared, pues el reposapiés y entre medio un almohadón. Ya ahí estoy favoreciendo el apoyo de talón tan interesante para cuando luego pasa sentada o cuando luego se ponga de pie. Además de esto, la tendencia en el miembro inferior será a rotar externamente, es decir, a irse hacia afuera. ¿Qué vamos a utilizar? Una almohada larga que va a hacer que esto pare. Y si de vez en cuando vemos que tiene esa tendencia, la tendremos que ir recolocando. Aquí estaría yo mal posicionada, porque en un paciente la habitación, la entrada de todo el mundo que viene a visitarlo los primeros días, familiares, amigos, la luz solar, la mesilla, donde tiene el móvil, todo debería de estar en el lado afecto, porque es por ahí donde tenemos que tener todos los estímulos. Es una zona que siente menos y que necesitamos que pronto ya, aquí sí es muy importante los tiempos, empecemos a trabajar. A nivel de la pelvis intentamos que tenga una buena posición y a nivel del miembro superior es muy importante también cómo tenemos ese hombro. Una posible secuela será que el pectoral vaya hacia adelante, que genere mucha tensión en los trapecios, que tenga dolor y eso nos va a limitar luego mucho durante la rehabilitación. ¿Qué hago para evitar eso? Pues dos cosas. Por un lado, puedo ayudar a que su tronco esté algo más elevado, o bien con el reposacabezas si tenemos una cama articulada, o bien con dobles almohadas. Las dos almohadas las cruzaríamos de manera que tenga su tronco algo más elevado. Ahí ha hecho ella un trabajo de abdominales estupendo. Eso ya nos lo va a hacer el paciente al ayudarnos. ¿Qué hacemos con el miembro superior afecto? Lo dejamos levemente separado, apoyado también sobre una almohada, con la mano en ligera flexión dorsal y ligera flexión de dedo. Y muy importante, con el pulgar por fuera. Muy bien. Cuando pasan unos días o unas horas, sabemos que el paciente lo tenemos que ir cambiando de postura. Entonces, vamos a ver cómo lo sentaríamos en la propia cama. Si es articulada, sería sencillo. Simplemente levantamos, seguimos utilizando esas almohadas, pero lo más normal es que este paciente, que tiene esta parte que la siente mejor y la trabaja mejor, tienda otra vez a irse. Su tono ha aumentado de estar totalmente tumbado a más recostado
y tendremos que pedirle que nos ayude, que se vuelva a alinear, a recolocar almohadas. Aquí va a ser más difícil tener la almohada y podemos poner aquí una mesa auxiliar para que, viendo la televisión o comiendo, tengamos más estímulos que cuando estamos totalmente tumbados. ¿Qué otras actividades tenemos que evitar para ese dolor de hombro? Por ejemplo, posturas muy típicas en el paciente que no favorecen. Tener el brazo en cabestrillo todo el día. Así no me duele. Claro, no le duele, pero ¿cuándo se va a poder llevar la mano a la cabeza? ¿Cuándo se va a poder llevar la mano a la boca? Ahora mismo, aunque no sea su mano dominante, queremos trabajar con las dos y las necesitamos. También es muy típico agarrarse la mano con la otra mano y llevársela, por ejemplo, al hombro contrario. No, hemos dicho que este brazo en ligera separación. Sin embargo, sí que podemos ayudarnos con las dos manos para que el pulgar afecto, estando siempre por fuera, con los dedos entrelazados, eso es, le echaríamos una mano, los coloque, por ejemplo, sobre la mesa y ahí podemos hacer algún ejercicio desde ya, algo más incorporada, para trabajar esas escápulas. Por ejemplo, las rotaciones de hombro. Esperamos haberos ayudado con este vídeo y queremos veros en los demás. Bueno, sin más que agregar, para mí un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Recordarles que posteriormente se van a enviar las certificaciones, diferentes canales de comunicación donde nuestros asesores pudieron platicar con cada uno de ustedes, así como el material de apoyo. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, perfecto. Sin más que agregar, les deseo una excelente noche y les envío un fuerte abrazo desde su país hermano, desde Colombia. Buen viento y buena mar. Muchas gracias.